están? Bienvenidos a La Hora Liberal junto a Ignacio Briones y un invitado estelar esta semana, Bernardo Larraín, ingeniero comercial. ¿Ingeniero comercial o economista? Ingeniero comercial. Ingeniero comercial, empresario, pero sobre todo una persona muy interesada en las políticas públicas, fundador y líder de Pivote, que no es un think tank, que es un do tank, o sea, más orientado a la acción, a la incidencia. ¿Cómo estás, Bernardo? Bienvenido. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, Gonzalo, Ignacio. Bernardo. Así que sí, efectivamente, cuando uno ve el mapa de las organizaciones que participan en lo público, está bastante bien cubierto, ¿no es cierto?, el mundo de los think tanks, creo, y de todo el espectro político. Por otro lado está la política profesional y de repente organizaciones que hagan ese puente, tanto con la política profesional como con la ciudadanía. Ese es el sentido del nombre, ¿no? Pivote. Así claro, como... era como, sí, el nombre no fue creación nuestra, fue alguno de los consultores con los cuales iteramos, surgió ese nombre. Creo que venía del pivot del básquetbol, en fin, que supuestamente está un poquito al medio, recibe pases de los defensores y en el fondo hace los pases a los delanteros. No sé exactamente cómo podría explicarse lo que hacemos en Pivote con ese nombre, pero el nombre es bueno. Así que, pero básicamente la idea es eso, incidencia. O sea, conectar políticas públicas que están bien trabajadas probablemente en distintos centros de pensamiento, que tienen buena evidencia, buena técnica. Cómo lograr que esas políticas públicas que se conecten con la ciudadanía y tengan más posibilidades de entrar al perímetro de lo políticamente viable y que finalmente algún día terminen estando dentro de la agenda legislativa. Es un poco el sentido. Y por eso nos metemos en temas que supuestamente están fuera de ese perímetro de lo políticamente viable. Elegimos cuestiones que están trancadas, que están trabadas, que están sujetas a tensión ideológica, pero que por otro lado, si es que se implementaran, tendrían un gran impacto. Entonces, esa doble combinación, alto impacto, pero alto nivel de traba. Oye, ¿cuánto tiempo llevan en Pivote ya? Un par de años. Ya, ¿no? un par de años desde que se formó. Es una pyme. ¿Y qué tal ha sido? ¿Cómo ha sido tu experiencia más personal de tratar de incidir desde la sociedad civil, digamos, en el mundo público? Bueno, interesante porque yo venía, antes de formar Pivote estaba en Sofofa. Y Sofofa es una institución súper... ¿Presidente de Sofofa? Presidente. Claro, presidente de Sofofa, entonces... ¿1 o 2 periodos? Tuve 2 periodos. 2 periodos. O sea, 4 años en total. Y por estatuto son máximo 2, ¿no? Son máximo 2, sí. ¿Fuiste reelecto? Fui reelecto, muy efectivamente. Bien. Y así que Sofofa es una institución que tiene mucho peso, digamos, mucha historia, de los gremios más antiguos de Chile. Entonces, ejercer influencia y participar del debate público en esas instituciones es muy distinto que hacerlo de una cosa que tú estás creando, digamos. Entonces, tiene la desventaja de que ganar espacio es más difícil. O sea, muchas veces se critica a estas instituciones históricas que supuestamente representan el status quo de Chile, por así decirlo, esa retórica, pero uno cuando está en Sofofa te das cuenta el acceso que tiene, los espacios que tiene, en fin, y las mismas personas que critican a estas instituciones son las primeras, en el fondo, muy felices de participar en todos los foros que organizamos, en fin, entonces tiene mucha presencia. O sea, en Chile tiene mucho valor las instituciones preestablecidas, con historia, y cuesta ganarse espacio cuando tú estás creando una cosa nueva. Entonces la experiencia de Pivote es esa, es crear una cosa nueva. Tiene la ventaja, eso sí, que tiene mucho más libertad. La Sofofa tú estás representando a 120 empresas socias. Tienes que navegar con mucha restricción. Claro, ya hay gremios regionales, hay gremios sectoriales, empresas socias, entonces tú tienes un rol más institucional de representación. En cambio en Pivotes, al ser un emprendimiento, por así decirlo, tú básicamente creas el emprendimiento en función de ciertas creencias que están de hecho explícitas en nuestra página web. Y armas un equipo, en fin, que en torno a esto, digamos. Entonces, finalmente, y por ser más chico, tiene, creo yo, más dinamismo y más libertad para tomar posición. Tú eres presidente de Sofofa el 18 de octubre del 2019, ¿no? Sí, fui presidente de Sofofa el 18 de octubre, sí, totalmente. Mira, oye, ¿y cuál es tu recuerdo, no? O cómo lo vivieron en ese momento desde la Sofofa, porque el estallido al final, hasta cierto punto, fue un gran cuestionamiento para todo como el orden establecido, ¿no? La institucionalidad, los partidos y también muy fuerte al mundo empresarial. Sí, voy a partir por un comentario más bien así propio del mundo empresarial y del rol de Sofofa, digamos. O sea, hubo un ataque, por así decirlo, a muchas instalaciones productivas, en particular centros de distribución, supermercados, que eran todas sectores y empresas socias de Sofofa. Y fue bien impactante. Además de lo que uno veía como persona, ¿no es cierto? Por la televisión, de lo que estaba pasando en el metro, en las calles, en fin, etcétera, etcétera. Uno recibía todos los días, cada segundo, información de supermercados vandalizados, de centros de distribución que estaban en riesgo,
todo lo que ocurrió esos días de riesgo de la cadena de suministro, por cortes de ruta, por el fondo, me acuerdo en el fondo las grandes cadenas de supermercados preocupadas del abastecimiento de su centro de distribución y luego de la logística desde el centro de distribución a los supermercados. ¿Qué tan cerca estuvo de quebrarse la cadena de suministro? Yo creo que estuvo cerca. Acuérdense que habían temas en los puertos, habían temas en las principales autopistas de Chile. Hubo problemas de abastecimiento. No sé si tuvimos, no sé cuán cerca estuvimos, pero cuando uno escuchaba y miraba la preocupación que expresaban los ejecutivos de las empresas que participaban en toda esta cadena, era para estar muy preocupado, digamos. Y bueno, ahí se produjeron ciertas interlocuciones con el gobierno. En fin, obviamente se requería, por ejemplo, seguridad, al menos en los centros de distribución. Era difícil cubrir cada uno de los supermercados. Pero los centros de distribución principales que abastecían, carreteras, aeropuertos, hospitales, edificios públicos. Y eso además generó un impacto bien importante en muchas de estas empresas grandes de supermercados. No sé si muchas, pero algunas tienen inversión extranjera. Entonces al final había un cierto impacto de este país que había sido, por así decirlo, el país más estable de Latinoamérica por tanto tiempo, al cual esas empresas llegaron. De pronto, en el fondo, requerían seguridad para proteger los supermercados. Esa lógica, y eso no sé si muchos, pero me acuerdo que se comentaba. Yo venía a Chile y tú ibas a cualquier lugar, digamos, y no veías tanta seguridad privada. Hoy día voy a Chile y veo en todos lados seguridad privada. Esos meses posteriores al estallido, y hoy día sí, eso se está manteniendo y está creciendo. Y eso que estamos lejos todavía, y por eso que hay que tener cuidado, digamos, y ponerle atajo a esto. De los niveles, no sé, en México, por ejemplo, son guardias con metralletas. Claro. Y en las casas las personas de alto ingreso tienen guardias, no como un guardia de seguridad en la puerta, tienen 5 guardias armados, digamos. Una cosa que demuestra un Estado fallido por completo, que tiene que ser reemplazado por la ley del Far West, digamos, con pistola o metralleta. Claro. Y eso hay que evitarlo a toda costa. Cuando eso pasa, la democracia se fue al carajo nomás. Así que la agenda de seguridad está muy vinculada a la agenda económica. Oye, y antes de entrar a los temas, sobre todo los temas que impulsan ustedes en Pivotes, que es el motivo, yo creo, más relevante de la invitación, porque ustedes están promoviendo distintas causas que son súper importantes. Te quería hacer una pregunta como expresidente de la SOFOFA, empresario, y también alguien muy interesado en lo público. En ese minuto yo me acuerdo que se produjo algún debate en el mundo empresarial respecto al rol de la empresa, si tener o no tener una mirada más autocrítica sobre lo que se había hecho. Me acuerdo que algunos empezaron con unos discursos tipo Padre Hurtado, dar hasta que duela, tenemos que cambiar la mirada. Hubo mucho de eso, y tú escribiste una columna hace poco en el Mercurio, donde hiciste una suerte como de recuento, ¿no? Bueno, nos dimos toda esta vuelta, finalmente parece que no tuvo mucho sentido y se nos quedaron una serie de materias que eran importantes pendientes. Entonces quería preguntar eso en el fondo, ¿cuál es como tu balance desde el punto de partida en que estaba en ese momento Chile y el mundo empresarial, digamos, como está hoy día, si se han aprendido o no se han aprendido las lecciones? Obviamente el impacto de los hechos, al final, de los hechos que todos observamos, digamos, impacta, o sea, duele, en fin, te hace reflexionar. Eso es innegable, por lo tanto, yo si bien nunca he sido muy de esas frases que... autoflagelante y por así decirlo buenista. Bueno, tampoco soy una persona que vaya a criticar en el fondo esas expresiones, porque había en el fondo, yo creo que había mucha perplejidad, en el fondo, mucha sorpresa, entonces no era tan raro decir, oye, en el fondo aquí en muchas cosas fallamos, digamos. Ahora, más que una frase de ese tipo, en el fondo, bueno, lo que realmente se requería era accionar, digamos, sobre esa perplejidad, digamos. Entonces, y nosotros, por ejemplo, en SOFOFA hicimos, son cosas positivas que ocurrieron, que no son para nada ni autoflagelantes ni buenistas. Creo que se produjo una cantidad de diálogos dentro de la empresa muy profundo y mucho más sistemáticos. Y ojalá que eso se hubiera mantenido. Yo creo que en algo se mantuvo, pero la lógica de tener en el fondo espacios de conversación bien organizados, sin agenda preestablecida, no, por así decir, tocando los temas propios de una negociación colectiva, sino que simplemente agenda abierta, escuchar.
y hacerlo en forma sistemática y organizada. Eso lo hicimos en esa época. Me acuerdo que la Cámara Chilena de Construcción partió con esta banqueta. Ese fue como el símbolo del diálogo, digamos, donde sentémonos a conversar. Eso se hizo, de hecho hicimos una jornada de 2 días donde muchas empresas simultáneamente tuvieron una conversación. Y nosotros también lo hicimos en Sofofa. Y lo que una reflexión que uno hace es lo siguiente. Es cierto que muchas de las empresas que son socias de Sofofa, el mundo empresarial, por así decirlo, grande, yo creo que las condiciones de las personas que trabajan en esta empresa son muy buenas, digamos, en el sentido de remuneraciones, beneficios, seguridad social, ambiente de trabajo, compatibilidad trabajo-familia, en fin. Es una realidad, creo que objetivamente positiva, y eso es coherente con lo que responden las personas cuando le preguntan por su empresa, por su jefe, por el gerente de la empresa, por los dueños de la empresa. Es camiseteada la gente en general, Chile. es camiseteada, y uno lo ve, o sea, cuando uno... Había una cierta dicotomía en el fondo, porque te pueden decir, no, los empresarios están desconectados con lo que realmente está sucediendo en la calle. Y la verdad que los empresarios están profundamente conectados con la realidad de las personas que trabajan en esas empresas. Y eso yo creo que finalmente hay compromiso, hay lealtad recíproca, y eso no ha cambiado, y era en octubre del 19 y creo que sigue siendo hoy día el caso, digamos, sobre todo en estas empresas más grandes, donde hay buenas condiciones. Sin embargo, cuando uno se pone a conversar en estos espacios de más confianza, esa persona que puede tener una súper buena condición, una buena pega, con sus hijos educándose en buenos colegios, quizás universitarios, siempre tenía algún pariente, una abuela, una tía, eventualmente que vivía con ellos, que estaba en una situación completamente distinta. Ya sea que tenía una pensión muy baja o que en fin, tenía alguna situación personal, enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces al final estas personas que tenían unas condiciones de trabajo, de calidad de vida, de calidad del ambiente laboral positiva, igual tenían muchas personas cercanas que vivían en el fondo con bajas pensiones, etcétera, etcétera. Entonces eso surgió una lógica de decir, bueno, una cosa es preocuparse de las personas que trabajan en la empresa y otra cosa es conocer al menos el entorno familiar. El entorno de la comuna donde viven, los bienes públicos que están en ese barrio donde ellos viven, qué seguridad tiene. Porque al final, claro, uno dice, me estoy entrometiendo como empresa en cosas que son del ámbito privado de la persona. Claro. Entonces es delicado el dilema, pero por otro lado, puede que esa persona tenga en el fondo condiciones objetivas buenas, digamos, dentro de la empresa, pero quizás lo tiene afligido alguna realidad en el fondo que está un poquito más allá de ese perímetro. Entonces esa lógica de ver en el fondo el entorno de cada uno de las personas, creo que empezó a instalarse. Está este dilema, pero creo que me parece que es una tendencia positiva. O sea, cuando tú diseñas los esquemas de beneficios, por ejemplo, dentro de la empresa, hay algunos hoy día que están, Carlos Gavir, que tiene una consultora y que armó una empresa que le ofrece a las empresas el servicio de mapear un poco las características de cada persona, y incluyendo su entorno familiar, digamos, y su barrio, etcétera, etcétera. Y en función de eso, diseñar un esquema de beneficios que sea ad hoc para esa persona. Y no un esquema de beneficios que sea, por así decirlo, uniforme para todos, como normalmente son las empresas. O sea, sí, pero hay una paradoja, alguna vez la hemos conversado, ¿no? Tú lo mencionaste entre líneas, que es que en este sentimiento, llamémoslo así, antiempresa, que además es algo que el discurso va construyendo y lo va permeando, ¿no? Lo va perpetuando. Está esta idea como de las empresas, las grandes empresas, los malos, ¿no? Y la verdad es que cuando tú miras los indicadores objetivos de remuneraciones, de beneficios, de cotizaciones, o sea, los temas no están ahí. ¿Ah? Y la verdad es que incluso los índices de desigualdad, o sea, si tú hicieras un índice Gini del universo de personas que trabajan en las grandes empresas chilenas, probablemente sería muy diferente al Gini nacional. De hecho, las empresas medianas, pequeñas, las deudas previsionales están ahí, los menores sueldos están ahí. Entonces, una pregunta es ¿cómo tú explicas esa dicotomía de por qué el grande es el malo y el chico el bueno, por así decirlo? ¿Por qué los crudos números, la cruda realidad, los datos objetivos no son capaces de permear? Y lo relaciono con la segunda pregunta, que en el 18 de octubre y meses a seguir, todo Chile se transformó en un abuso, como que hubiéramos vivido en el abuso permanente. Afortunadamente ese discurso se ha caído. Lo que no implica desconocer ciertas percepciones que yo creo que son bastante profundas en la ciudadanía, y lo muestra la encuesta, de sensación de ser abusado, no solo por la empresa, sino que por el Estado.
y que al final tiene que ver una sensación de desigualdad de trato, y desigualdad ante la ley. O sea, el empresario que delinque no se va preso, pero la persona normal sí, esa es la creencia popular. El político que delinque no se va preso, la persona común sí. Y al final, esa sensación de desigualdad ante la ley termina pasando la cuenta y ofuscando con justa razón. ¿Cómo ves tú esas dos cosas y cómo se engranan la una con la otra? Bueno, hay varias dicotomías. Uno entre las por así decir, características objetivas de las personas que trabajan en empresas grandes versus las características objetivas de aquellos que trabajan en pymes o en la informalidad. No hay duda que las primeras son sustancialmente mejores, pero sin embargo, como dices tú, hay un mayor escrutinio, una mayor desconfianza, distancia hacia la empresa grande. Y básicamente yo creo que ahora, en el fondo, la interacción de una persona con la empresa puede ser desde su condición de persona que trabaja en la empresa o desde su condición de consumidor de los bienes y servicios que ofrece la empresa. Exactamente. Yo creo que la primera condición, aunque los indicadores y las encuestas indiquen eventualmente lo contrario, yo estoy convencido que el vínculo entre la empresa y los trabajadores y los contratistas, en este segundo mundo los contratistas creo que tenemos más brechas, pero en general hay una relación positiva, hay confianza recíproca, hay compromiso, y eso lo vemos en las empresas cuando uno camina por las plantas, en fin, hay un gran compromiso. O sea, de repente uno se sorprende que esas mismas personas cuando consultan una encuesta en el fondo muestran esa desconfianza hacia la gran empresa, pero yo la vivencia real de ese mundo de la persona que trabaja, de los contratistas con la empresa, insisto, los contratistas creo que tenemos mucho más que hacer. Hay un vínculo de confianza. Sin embargo, probablemente su experiencia como usuario o consumidor de los bienes y servicios de la empresa, yo creo que esto está identificado a nivel individual de cada empresa, a nivel gremial. Yo creo que ahí tenemos una brecha. O sea, en el fondo, todo lo que es el servicio, la interacción, la experiencia, tenemos que avanzar más claramente. El servicio, todo lo que es la interacción posterior, digamos, de una persona que compró un servicio con tal empresa, luego en el fondo todos los problemas. Bueno, eso yo creo que es una experiencia que todos hemos vivido al tratar de cortar una línea celular, el servicio de internet en la casa y la postventa. Todas estas políticas que yo no sé por qué no se implementan, pero este concepto de no sé si es una política pública o debe ser en el fondo simplemente una autorregulación, que si tú ofreces un servicio con un clic, que también puedas salirte con un clic, digamos. Eso lo hemos dicho siempre y supuestamente podría ser una política pública, pero no creo que sea necesario. Entonces yo creo que esa obsesión por la centralidad del cliente, yo creo que estamos, en el fondo hay muchas empresas que están en la frontera en Chile, pero también hay muchas que no lo están. Ahí tenemos una fuente de desconfianza y de reproche, de crítica, digamos. Y ese escrutinio es sano porque desafía a las empresas. Y eso creo que todos lo dicen. Y el segundo, creo yo, la segunda razón de esta expresión de desconfianza es que yo creo que en general el chileno, cuando es consultado respecto de situaciones país, por ejemplo, de cómo ve usted, más genérica, más que personal, ahí hay una cierta, hay una distancia que se da en todos los países, pero que es más profunda en Chile, de que y puede ser incluso sana, digamos, de que cualquier mundo que sea percibido que ostenta un cierto poder sufre mucho escrutinio, se le exige mucho, en fin. Cuando uno ve en el fondo que, no sé, la justicia, las encuestas indican que supuestamente los tribunales de justicia en Perú y en Argentina funcionan mejor que en Chile. Uno sabe que objetivamente eso no es así. Entonces todo lo que ostente poder, y probablemente te aseguro que las encuestas en estos dos países que acabo de mencionar también expresan más confianza hacia las grandes empresas que en Chile. Entonces hay un nivel o sea, cualquier cosa que sea percibida como poderosa, inmediatamente se genera una cierta desconfianza, una cierta distancia, y yo creo que es especialmente acentuada en Chile. Oye, nos tenemos que ir a una pausa y vamos a retomar con esto, pero bajándolo a la contingencia. Terminó los procesos constituyentes y creo que hay mucho paño que cortar. Vamos a una pausa y volvemos con Bernardo Larraín. Agricultura TV.
estamos de regreso en la hora liberal con Ignacio Briones, Bernardo Larraín, y aquí yo creo que hay que aterrizar a la pelota al piso inmediatamente. Terminó la semana anterior los procesos, o el proceso constituyente, después de 4 largos años, 2 intentos fallidos. Terminó la vuelta larga, tú le dices. La vuelta larga, exactamente. Y la pregunta, Bernardo, Ignacio también, ¿cómo creen que terminó? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? ¿Valió la pena? ¿No valió la pena? ¿Hay aprendizaje? ¿Cómo lo ven? Ahora, si uno parte por así decirlo, los hechos que hablan más que 1000 palabras, uno podría sostener que terminó mal, porque lo que se inició con una expectativa de terminar con una nueva constitución, después de 2 intentos, falló. Eso es un hecho objetivo. Ahora, es más complejo cuando uno empieza a decir, bueno, toda esta vuelta larga, como citando tu libro, digamos, ¿valió la pena o no valió la pena? En el fondo. Y eso, claro, es fácil decir, estamos peor, esto no sirvió de nada. Podríamos ven que no era necesario el tema constitucional, ven que la gente nunca vio en la cuestión constitucional una respuesta a los problemas de Chile. En fin, yo siempre lo dije. A mí lo que más me irritan son esos, digamos, que siempre tenían una claridad absoluta, que esto no era necesario. Que desde un comienzo sabía. Y que han mantenido la postura de forma literal, y cualquiera sea el texto que se le ofrezca, simplemente para hacer el punto de que nunca fue necesario, iban a rechazar todo lo que se les pusiera por de frente. Entonces, esa visión tan simplista, yo creo que no es buena para hacer un análisis, una reflexión, un diagnóstico, digamos. Porque tendrían que demostrar que el contrafactual habría tenido un desenlace, y eso, claro. Bueno, es re difícil hacerlo, porque pero uno tenía que empezar a decir, bueno, si es que esto no hubiera ocurrido, si es que en ese minuto, en el fondo, donde había una violencia extrema, una polarización muy grande, si es que no se hubiera optado por este acuerdo constitucional, y en fin, si es que hubiéramos en el fondo ejercido una acción mucho más enérgica en las calles, con el ejército, etcétera. Esos son un montón de si es que bueno, los que así argumentan tienen que tratar de poner en la mesa un escenario alternativo que tienen que ser capaces de describir paso por paso y convencer a la opinión pública de que hubiera sido mejor. Entonces, en fin, yo creo que en el caso particular de este segundo intento constitucional, yo creo que en general el proceso constitucional, tanto en su primera parte como en su segundo acto, cayó víctima de una cierta inflamación de expectativas, digamos. Tanto de los que decían que la Constitución resolvía todos los problemas. Yo, si bien eso claramente nunca he estado en ese grupo, y como también de aquellos que decían, y aquí sí quizás estuvo en algún minuto en ese grupo, de que la Constitución iba a ser la casa que nos une, una que nos una, en fin, esta vez. Esa también creo que le hizo un flaco favor al proceso. Porque yo hoy día me he convencido que eso pasó a ser como una especie de buenismo, esa expectativa en el fondo de que esto era el espacio para que todos nos abrazáramos y nos encontráramos en un mundo polarizado, en un mundo lleno de divergencia. Entonces nadie dijo en el fondo qué es lo que es una constitución. No es la solución a todos los problemas, tampoco es la casa que nos une, es un instrumento muy relevante que diseña ciertas cosas fundamentales: el sistema político, la estructura del Estado, la gobernanza del Poder Judicial. Y un cuarto elemento que yo lo expreso de la siguiente forma, en la cuestión de los derechos sociales, es decir, cómo lograr en el fondo, por un lado, que por así decirlo, las incertidumbres de la vida, una enfermedad, una pérdida de un trabajo, se enfrenten con mayor solidaridad, por un lado, pero al mismo tiempo manteniendo el deseo de las personas de tener libertad de elección, de elegir entre prestadores privados y públicos. Ese equilibrio también era una cuestión constitucional. Cómo lograr mejor ese equilibrio, por un lado, compatibilizar el Estado social con, ¿no es cierto?, lo que expresan las personas después de 30 años de experimentar los beneficios de este desarrollo, lo que expresan las personas en cuanto a elegir, en cuanto a tener en el fondo distintas opciones. Eso para mí eran los 4 elementos centrales: o sea, sistema político, estructura del Estado, gobernanza del Poder Judicial y este equilibrio entre solidaridad y, ¿no es cierto?, libertad de elección. Y si no hubiéramos abocado a eso y haber dicho, esto es muy relevante, y aquí tampoco, incluso en estos 4 temas, tampoco es tan relevante la constitución minimalista versus maximalista, porque en ciertas cosas hay que ser un poquito maximalista, porque son cosas, en el fondo, si tú diseñas el sistema político, yo creo que hay que meterse un poquito más en detalle, porque no puede ser que los mismos incumbentes del Congreso se autodiseñen ese sistema político electoral.
la estructura del Estado pasa un poco lo mismo. O sea, si tú tienes a los parlamentarios con chip libre hoy día para, ¿no es cierto?, influir en los nombramientos, ¿no es cierto?, de los CEREMI, del director del Servicio Local de Educación de Atacama, es difícil que ellos mismos se autoimpongan una limitación en cuanto a que la administración pública tenga que ser profesional, técnica, que los funcionarios de confianza tengan que ser en el fondo excepcionales, en fin, etc. Entonces, en esas dos materias creo yo que había que ser un poquito más maximalista, como lo fue el texto rechazado. Y por eso yo lamento, porque en estas materias yo creo que había un buen avance en el texto rechazado. Y creo que yo no lo veo estos días ya, cuando todos los incumbentes del sistema político, a pesar de que en su momento decían que era muy importante reformar el sistema político, de pronto el sistema político es completamente irrelevante, y este relato de las urgencias ciudadanas, que nunca me gustaba a mí, porque claro, está bueno para conectarse con el electorado, pero las personas saben que las urgencias ciudadanas se enfrentan con políticas públicas. ¿Y cómo no va a ser una urgencia ciudadana? Y las personas saben que las políticas públicas se aprueban en el Congreso. Obvio. Y saben que llevan 15 años el Congreso sin poder aprobar una reforma de pensiones. Y saben que el Servicio Local de Educación de Atacama se implementó mal. Y no hay una instancia que evalúe esa implementación para corregir en el fondo en el camino. Entonces, todo esto, ¿y por qué menciono esto de la evaluación? Porque este concepto de que el Estado tenga una institucionalidad técnica, autónoma, que evalúe los programas y políticas públicas, me parece fundamental. Y eso también estaba en la propuesta constitucional rechazada. Oye, Ignacio, ¿y tú con qué sabor de boca te queda? Al final fuiste parte de esta historia, ¿no? Desde el origen. Estamos en el gobierno, digamos. Estamos en el gobierno. Lo acompañaste largo a través de... Sí. Yo diría dos cosas. Voy a dejar el titular, el sabor es amargo al final de la historia, pero quiero volver a algo que decía Bernardo, que me parece súper importante, porque ahora todos son generados después de la batalla y que 4 años perdidos y que se gastó tanta plata. Yo creo que esa es una crítica súper pusilánime, fíjate, porque ¿dónde está el contrafactual, como tú decías? Yo estoy convencido que la tesis tuya, la vuelta larga, es la tesis correcta. Quienes estuvimos en el gobierno vimos, no me cuentan cuentos, de cómo nuestra democracia estuvo a esto, de irse al hoyo, al carajo. Y creo que esta fue la salida política, que siempre por la vía institucional, que es algo que hay que destacar en el caso chileno. Hubo 2 procesos, fracasaron, pero siempre por las reglas, siempre por la vía institucional. A diferencia de cualquier país de Latinoamérica, terminó en lo que los chilenos democráticamente decidieron que terminara, y es lo que nos merecemos. Esa es la democracia, pero apaciguó los ánimos. Nos permite que Chile siga funcionando. Mató las quimeras. El octubrismo quedó enterrado, digamos. Recordemos esos tiempos. Si 2 años atrás estábamos en el apogeo del octubrismo, esta efervescencia soñadora, ¿no es cierto?, y con mucha irresponsabilidad y refundacional. Se rechazó un texto que era, a mi juicio, hundido a Chile, que era el primer texto, maximalista, completamente identitario, irresponsable, el problema de gobernabilidad infinito, y la ciudadanía rechazó el segundo. Y ahí viene entonces mi primera cuestión es, miremos el vaso medio lleno respecto al proceso, y yo me niego, y estaría dispuesto a debatir con cualquiera de ellos que dicen que simplistamente esto fue a tirar 4 años a la basura, porque la pregunta es qué hubiera pasado si no hubieras encontrado salida política. Es muy fácil decirlo, pero la propuesta de sacar los militares a la calle así como si nada, creo que nos hubiera terminado dejando en un punto de partida irreconciliable y en un escenario indudablemente peor. Dicho eso, creo que es una gran pena y un gran fracaso, porque era una oportunidad de cerrarte una vez por todas este capítulo con cuestiones importantísimas que estaban en este texto, como el cambio del sistema político. Será una abstracción y lejano para la ciudadanía, no lo entiende, pero es un oxímoron, o sea, es incompatible plantear abocarse a las urgencias de las personas si aquel mecanismo que te permite lograr los acuerdos para resolver esas urgencias no está funcionando. Y ese es el problema esencial de Chile. La política no funciona. La política es la batalla y el combo todo el día, la sal y el agua, quien quiera estar en el gobierno. No hay reformas ni económicas ni sociales, ni de seguridad. Bueno, seguridad se ha avanzado afortunadamente por distintas razones. Pero ese es el problema estructural. Entonces, es como decir, acá hay que abocarse a sacar la fruta del árbol, en circunstancias que necesitas primero plantar el árbol, si uno no puede sacar fruta, ¿no? Y plantar el árbol significa tener las condiciones para que ese árbol se crezca, digamos, ¿ah? Y eso es una política que funciona bien, y tenemos un problema. Había un consenso, se desperdició la oportunidad, y lo mismo con el Estado chileno hace agua, y la gran reforma del Estado es la modernización del empleo público, número 1, que es una camisa de fuerza, y número 2, cortar los cargos políticos, ¿ah? Está todo capturado políticamente, la gente lo sabe. Y ninguna de esas dos cosas van a ocurrir internamente, es muy difícil. Y ahí la oportunidad perdida. Y yo lamento
que aquellos que tuvieron el control, digamos, la mayoría legítimamente adquirida, no hayan tenido la altura para, en lugar de allí donde había que buscar un seguro, un pacto que maximizara las chances de una aprobación amplia, optaran por ir al casino, básicamente poniendo fichas identitarias, gustitos que terminaron costando súper caro. Algunos lo advertimos en el proceso, nos llegó bastante camotera, pero creo que este proceso había que cerrarlo por la vía de ampliar la base y no minimizar la base. Y lo que demostró, y con esto termino, los dos procesos, a mi juicio, tuvieron una característica común. El resultado final de ambos fue determinado por las mayorías iniciales, que fueron las que la ciudadanía decidió. Por lo tanto, la ciudadanía tiene algo que decir acá. En el primer caso, la izquierda extrapolítica. En el segundo caso, el Partido Republicano, también con esta propuesta media extrapolítica, los nuevos, los que vienen a salvar, los redentores. Esa fue la característica inicial y eso condicionó el resultado final, el maximalismo final, que no logró generar mayoría. Y la segunda característica, que ambos dos fueron liderados por sectores sin experiencia política. Digámoslo con claridad, que hubo amateurismo político, voluntarismo, pensar que yo me las sé todas. No, si esto lo vamos a dar vuelta, en ambos casos. ¿Hubo soberbia? Absolutamente. Absolutamente, yo creo que es tiempo de que quienes tuvieron el control hagan la autocrítica como corresponde, particularmente. ¿Tú sientes que ha faltado autocrítica? Absolutamente, y quienes tuvieron el control además es particularmente contradictorio porque son aquellos que se llenan la boca de tildar de cobarde a los otros. Bueno, creo que el primer gesto de valentía es reconocer los errores, ¿no? Con hidalguía de frente nos equivocamos, en lugar de echarle la culpa al empedrado, que el mensaje no se entendió. Las mismas cuestiones que escuchamos en el proceso pasado, no fuimos capaces de comunicar, que, no sé, la alcaldesa se metió tarde. Háganse cargo. Eso es valentía. Así que bueno, una pena que se haya perdido, pero creo que ahora es momento de dar vuelta a la página, mirar para adelante y empujar con tutti, aunque sea muy difícil, por revivir este acuerdo que supuestamente había en términos del sistema político, porque sin cambios ahí estamos liquidados, digamos. Vamos a seguir en el empedrado, en el barro, en la mediocridad que ha caracterizado a Chile en los últimos 10 años, esa es la verdad. Oye, yo solo una cosa, porque suscribo casi todo lo que dijeron. Además que lo puse en un libro, así que da lo mismo. Pero yo creo que hay una confusión respecto al rol de la política en democracia. El rol de la política democrática es básicamente mediar los conflictos, ¿no? Y lo que pasó en octubre del 2019 es que tuvimos un conflicto que estuvo a punto de desbordarnos como sociedad y haber dejado un trauma irreparable, una grieta muy profunda en nuestra convivencia. Entonces yo creo que la vara con que hay que medir esta vuelta, ¿no? Esta vuelta de 4 años que algunos dicen, bueno, no sirvió para nada, fue tiempo y plata botada a la basura. Es un poco lo que tú planteas, ¿no? Es decir, bueno, mediamos el conflicto y ¿cuál fue la consecuencia? Bueno, la consecuencia es que pasamos un periodo largo, complejo, difícil. Hoy día estamos medio averiados, medio abollados. Pero la situación no se desmadró. Y Chile, como dijo Ignacio, creo logró ir paso a paso, paulatinamente, reencauzándose, dejando de lado las quimeras, todas estas cuestiones utópicas tan hasta cierto punto infantiles que se instalaron tan irresponsablemente. Y que estuvieron a punto de arrancarnos particularmente después del primer proceso constituyente, ¿no? Y hoy día, si uno mira, hay hasta cierto punto un retorno, no sé si a la sensatez, pero por lo menos a cierto sentido común. Carabineros, ya nadie habla de refundarlo, tiene 80% de aprobación. El gobierno, que es liderado por un sector que llamaba a refundar todo Chile, hoy día está desesperado pidiendo agüita para tener acuerdo. Hay, yo creo, una cierta conciencia que desde los extremos no se pudo y por lo tanto va a haber que esforzarse más por intentar construir algunos acuerdos. Y yo creo que hay ciertas palabras que en octubre del 2019 estaban completamente vetadas del debate público, que han vuelto a tener popularidad y rating, particularmente orden público, seguridad y crecimiento económico, que son la base del progreso de los países, porque sin orden no hay crecimiento y cuando no hay crecimiento la democracia empieza digamos, a complicarse, ¿no? El sistema democrático parte de una cierta base de que es capaz de generar mejores condiciones de vida y progreso, pero eso requiere además una base de orden, de estabilidad, de certezas, de seguridad mínimas, que en octubre del 2019 estaban completamente inexistentes. Entonces, no hay que esperar tanto la democracia, no hay que esperar tanto la política, simplemente entender que es una forma de resolver pacíficamente conflictos que por otras vías pueden terminar muy mal. Oye, antes de ir a una pausa, y lo que sí yo quisiera plantearles después de la pausa es, bueno,
¿Qué nos quedó pendiente? ¿Qué es lo urgente para lo que viene, no? Crecimiento, permisología, cambio del sistema político. Si ustedes piensan un poco cuál es su rating de prioridades para lo que viene. Y además, Bernardo, te lo comentábamos antes de entrar al aire, nosotros siempre le pedimos un dato a nuestro invitado, el recomendado, que nos cuente qué están viendo, qué serie, Netflix, o cualquier plataforma, qué libro están leyendo, qué le recomienda a la gente que nos ve y que nos escucha en su casa. Estoy leyendo el pacto fiscal de Mario Marcelo. Bueno, un gran libro. Bueno. Eso lo dejamos para el siguiente bloque. Pero ¿y alguna serie, película, documental? No, sí, estoy viendo, con un hijo mío estoy viendo Ted Lasso, que no encuentro que es una serie necesaria porque es extremadamente ingenua, positiva. Este gringo de fútbol americano que se va a entrenar un club de fútbol inglés en la Premier League. Es muy divertida, muy positiva, muy ingenua. La vale mucho la pena. ¿Y tú, Ignacio, algún recomendado? ¿Algún recomendado? No tengo ni uno que se me venga a la cabeza por ahora. Estoy fome. ¿Estás fome? Sí. Yo me estoy leyendo el libro de Elon Musk, la biografía, que es un personaje especial, polémico. Es entretenido el libro porque cuenta toda su vida desde su infancia en Sudáfrica, una infancia dura, una Sudáfrica dura, digamos. Entonces, no solamente tiene el Elon Musk emprendedor, sino que también tiene esa parte inicial de su vida, que es bien interesante. Es un tipo disruptivo, un tipo que de repente en tiempos de tanto, por así decirlo, buenismo y corrección política, es entretenido escuchar a estos tipos que son medio provocadores y disruptivos, digamos. Pues yo, para terminar antes de la pausa, un recomendado me lo regaló Pablo Iosa, historiador del CEP. El CEP está sacando ahora una serie de libros con el Fondo Cultura Económico, que son sobre ciertos pensadores intelectuales muy relevantes de Chile y el mundo, ¿no? Y el primero de todos estos son libros chiquititos, además una edición como de bolsillo, para andar trayendo en la mochila, digamos, se lee fácil, son cortitos. El primer número está dedicado a Andrés Bello, lo recomiendo mucho. Andrés Bello, gran intelectual, bueno, todos saben quién es Andrés Bello, autor y arquitecto de nuestra institucionalidad, en buena medida, el Código Civil, rector de la Universidad de Chile. Y que además yo creo que es alguien que sintetiza bien esta mirada liberal conservadora tan necesaria para compatibilizar nuestra convivencia, ¿no? La necesidad de orden, estabilidad, con la aspiración de libertad, digamos, dos principios fundamentales que fueron clave en la construcción de la República y yo creo que siguen siendo clave. Así que recomiendo mucho a Andrés Bello, que está editado ese primer número por Iván Jaksic del Centro de Estudios Públicos. Es una muy, muy buena publicación. En la famosa revista The Economist hay una sección que se llama Bello, que es la de Latinoamérica. Exactamente. Ya. Vamos a la pausa y volvemos. Agricultura TV. Estamos de regreso, la hora liberal, por Radio Agricultura, Agricultura TV, junto a Ignacio Briones, Bernardo Larraín, empresario, ingeniero comercial, expresidente de la SOFOFA por 2 periodos y fundador y líder natural de Pivotes. Pivote, que hace incidencia pública, está más dedicado a generar clima de opinión y empujar especialmente aquellas cosas que son importantes, pero difíciles, ¿no? Por todas las restricciones que tiene el mundo real. Y bueno, estamos hablando que se nos cayó el segundo proceso constituyente. El gobierno ha salido en estos días casi desesperadamente a pedir acuerdos, pacto fiscal, reforma previsional. Y un poco la pregunta para ti, Bernardo, para ti, Ignacio. Pasado todo este ruido y furia de estos 4 años, ¿no? ¿Dónde pondrían ustedes las prioridades o qué creen ustedes que es más urgente pensando en las necesidades que tiene Chile? Bueno, yo creo que obviamente hay que dar vuelta a la página constitucional, a pesar de que comparto plenamente con Ignacio que hay que analizar, reflexionar, hacer autocrítica, que fue lo que hicimos antes en esta conversación. Pero obviamente hay que dar vuelta a la página. Y yo creo que ¿qué es lo que uno empieza a escuchar desde la política, digamos? Ofrecen pactos, digamos. Unos dicen pacto fiscal, otros dicen pacto por el crecimiento. Pero hay que ser realistas, digamos, en el sentido de que hay que tener un sano escepticismo. Estas palabras bonitas, los pactos, las estrategias de desarrollo, el proyecto país, que todos compartimos, ojalá se pudieran conjugar
con tangibilidad y que no sea una palabra bonita solamente. Son bien propicias también para, por así decirlo, parecer ocupado de lo importante y vaciarlas de contenido, digamos. Sobre todo cuando se inicia un ciclo de 2 años con 6 elecciones, digamos, municipales, concejales, gobernadores, parlamentarias, primarias, presidenciales, en fin. Entonces, ¿van a empujar estos pactos? Sí, pero yo como que lo que nosotros proponemos en Pivote es ponerle nombre y apellido a las crisis que tiene Chile y transformar en prioridad cuáles son las pocas modernizaciones que se requieren para enfrentar esas crisis. ¿Y cuáles son? Nosotros, mira, obviamente la principal es seguridad y salud, probablemente las más contingentes, digamos. Y son o sea, en particular seguridad, como tú decías, Ignacio, es habilitadora para todo el resto. Sin duda. Pero en Pivote, básicamente, sin desconocer la importancia de ella, pusimos 4 en la mesa. Uno, básicamente empaquetamos en una sola cosa toda esta temática del sistema político y del Estado, digamos. O sea, en el fondo, mejora institucional. Enfrentar la disfuncionalidad del sistema político y la creciente captura del Estado me parece totalmente imperativo y fundamental. ¿Y ahí ustedes va a entrar al perímetro las propuestas de comisión experta, digamos? Sí, y creo que en alguna medida, no sé si se estima político, porque creo que se sacaron algunas cositas que venían de la experta, que eran, pero en estructura del Estado, el texto final creo que es mucho más ambicioso que el texto original. Ya ahí con Ignacio participamos, digamos, con Horizontal, con Idea País, presentamos una iniciativa popular de norma que propuso un poquito más de ambición en lo que venía de la Comisión de Experta en la estructura del Estado, en el régimen de empleo público, que existiera una agencia de calidad de políticas públicas, en fin, la separación entre gobierno de turno y administración pública. En ¿Y fin. eso quedó en el texto? Eso quedó y quedó bastante bien, digamos. Entonces eso quedó bastante bien y entonces esa es la primera crisis que hay que darle prioridad. Sistema político / estructura del Estado, porque el primero está disfuncional para acordar reformas en el fondo que se requieren para abordar la urgencia ciudadana, y el segundo está crecientemente capturado. Ya, si y número 2. Número 2 básicamente es el tema de la estancamiento de la economía. Y ahí nosotros claramente todo lo que es la permisología, racionalizar todo el sistema de permisos tanto ambientales como sectoriales es lo más imperativo. Y ahí el riesgo es que si bien está como titular, digamos, en el sentido de que el pacto fiscal que ayer presentó, o sea, algunos días presentó el ministro Marcel, dice que incluye, ¿no es cierto?, un proyecto de ley que reforma el sistema de evaluación de impacto ambiental y un segundo proyecto de ley que va, por así decirlo, unificar todos los permisos sectoriales en un sistema. Bueno, habrá que ver los contenidos, pero son reformas complejas, así que vamos a ver qué es lo que viene. Entonces, segundo, crecimiento, estancamiento económico, por así decirlo. Y ahí otro pilar, además de este transversal que se refiere a la permisología, hay algunos verticales, digamos, que claramente son incoherentes con el titular. O sea, si nosotros no desarrollamos, no tenemos 4, 5, 6 proyectos de litio en desarrollo en los próximos 5 años, vamos a perder la oportunidad. Y para tener 4, 5, 6 proyectos de litio en desarrollo en distintas etapas, hay que abrir la cancha. Hay que cerrar los contratos hoy día. Hay que abrir la cancha y que vengan en el fondo distintos actores, porque esto cuando estas cosas para que se muevan, tú tenés que tener 10, 15 proyectos para que terminen haciéndose 3 o 4. Pero llevamos 20 años con 2 operaciones de litio, que son las mismas 2, que son la de Soquimich y la de Albemarle en el Cerro de Atacama, y tenemos un montón de otros salares que siguen pendientes a una definición del gobierno. Oye, hidrógeno y amoníaco verde es lo mismo. Por supuesto, hidrógeno verde, pongámonos metas concretas, o sea, que hayan 4, 5, 6 proyectos en desarrollo en los próximos 4 o 5 años. Y que los próximos 4 o 5 años estén operando, que si claro, al ritmo actual ahora, vamos a estar... Yo quiero colgarme ese punto, Bernardo, me parece fundamental no solo para este tema, sino que para todo. Fíjate que buena parte de la discusión pública, tengo la impresión de los últimos tiempos, son en realidad grandes mensajes, grandes paraguas, a veces vacíos de contenido, que es llevarlo al área chica, a hechos concretos. Y a lo mejor uno en la política pública tiene que ser menos ambicioso y más ambicioso. ¿Cómo explico esta contradicción? Menos ambicioso en el sentido de ponerle menos cosas, pero más ambicioso en el sentido de ponerle métricas que sean atractivas pero factibles de cumplir. Por ejemplo, tú dices, quiero tener al 2030 30% más de producción de litio, por inventar algo. Y entonces eso te lleva a un montón de acciones para tú llegar a esa meta, que es un poco lo que hemos hecho con la descarbonización, que ha sido una agenda exitosa y una política de Estado. Lo mismo en hidrógeno, quiero tener X plantas funcionando. En minería necesitamos tener más y mejor minería de cobre, no menos. Entonces, oye, queremos que las exportaciones al 2030 sean 25% más altas. Entonces tú te pones metas, KPI y estrategias para cumplirlo. Pero eso te lleva también en otras áreas, en educación, ponte tú. Siento que hablamos muchas veces de cuánta cuestión hay, cuando la pregunta de fondo debiera ser
mira, yo quiero que el 2030 el 80% de los niños tengan las habilidades mínimas en lectura y aritmética en cuarto básico. Cuestión que hoy día el 20% tiene las habilidades. Entonces, metas simples, que al mismo tiempo pasan a ser por eso mismo ambiciosas, y que son fáciles de monitorear y explicarle a la ciudadanía de forma tal de que uno va incrementando el progreso. Porque si no te quedáis como en un paraguas que al final es todo y nada, y en definitiva vas a ser Y nada. se puede avanzar en sentido inverso. Primero ponen en el fondo los imperativos, las crisis con nombre y apellido, y con cuáles son esas pocas reformas con metas simples en plazos más bien ciertos. Y luego, una vez que tenéis las piezas, por así decirlo, bueno, después ponle un nombre en el fondo inspirador para que convoquen en el fondo a la grande mayoría, pero muchas veces se parte al revés. Se parte con el título, se genera un documento, pero ¿qué va a pasar en el fondo en la discusión legislativa en los próximos 2 años con esos contenidos? Yo creo que, por ejemplo, el pacto fiscal que presentó ayer el ministro Marcel, si uno lee ese documento y le hace una cata ciega, por así decirlo, está bien inspirado, creo yo. Hay buenos contenidos, hay buenos titulares, por ejemplo. En Modernización del Estado mete 2 cosas que verían del texto rechazado. La Agencia de Calidad de Políticas Públicas, la pone Marcela en su documento. Y segundo, fortalecer el régimen de empleo público. Lo dice ahora, va a haber un proyecto de ley en esa materia, claro. Difícil, pero por lo menos están. Y hay una cosa que yo creo que es fundamental. 2 cosas a destacar. O sea, la palabra crecimiento no del los 2 primeros años del gobierno del presidente Boric. No está en el programa de gobierno del presidente Boric. No estaba. Y era una palabra pecaminosa en el pasado. Orden público. Y hoy día los propios, digamos, partidarios del gobierno del presidente Boric reivindican el crecimiento. Yo creo que es muy bueno que haya más gente que reivindique el crecimiento, que es una. Entonces yo creo que hay ciertas buenas inspiraciones, en particular en el ministro Marcel. Pero el riesgo no va a estar en el ministro Marcel, va a estar en su propio sector político, que las va a vaciar de contenido. O sea, el hecho de o que las va a votar en contra. Pero en ese sentido, yo me he metido mucho en la permisología y en la comisión Marfan, que convocó Hacienda, que tuve el placer de integrar, le metimos números a esta cuestión. La permisología hoy día es un impuesto a la inversión súper grande, digamos. O sea, nosotros le pusimos números. El plazo promedio de los grandes proyectos, de todos los sectores, promedio ponderado, minería, obras públicas, industriales, etcétera. Desde que tú empiezas hasta que puedes poner el primer dólar de inversión, 6,6 años. Es una cuestión de loco. Una planta desaladora 12 años, un proyecto millonario 9 años. Y nosotros evaluamos que si cada año que tú acortas en los permisos, que lo aceleras, equivale a 1,6 puntos de impuesto corporativo. Si se cumpliera la meta del gobierno de acortar los plazos en 1/3, es decir, de 6,6 años a 4,4, esos 2,2 años son casi 4 puntos de impuesto corporativo equivalente. Entonces es un impuesto grande y eso debiera removernos a todos. Y segundo, creo que la única oportunidad de avanzar en esto, puede parecer una paradoja, pero es en un gobierno de izquierda. ¿Por qué dirán ustedes? Porque si uno lo propusiera esto en un gobierno de derecha, centro-derecha, probablemente te lo tiren por la cabeza, te digan neoliberal, destructor del medio ambiente, y ahí quedó. Entonces la oportunidad es ahora. Yo creo que hay que empujar con mucha fuerza. Oye, nos quedan 2 minutos, pero tú dijiste 3 prioridades. Mencionaste el Estado, tema sistema político, Estado, segundo, crecimiento, tercero, la que mencionó Ignacio, educación. Creo que la brecha de aprendizaje y la desvalorización de la escuela como un espacio, ¿no es cierto?, de aprendizaje y de cultura cívica es una crisis tremenda. Y cuarto, informalidad laboral. El tema del trabajo, en el fondo, lo difícil que es hoy día bajar ese 30% de informalidad. Esas son las 4 crisis que estamos trabajando en Pivote y queremos, en el fondo, a cada una de ellas ponerle una reforma sustantiva, más que listas de 40 medidas. Entonces, por ejemplo, el pacto fiscal del ministro Marcel tiene muchas medidas. Nosotros vamos a tratar de decirle, mire, usted puso Agencia de Calidad de Políticas Públicas, régimen de empleo público, y las vamos a sacar del documento y decirme, esto es lo relevante, esto es lo sustantivo, esto es lo costoso políticamente. Y precisamente el rol de la sociedad civil es tratar de que estas cosas políticamente costosas por lo menos se empiecen a acercar al perímetro de lo políticamente viable, y quizás va a haber alguna coyuntura futura donde va a entrar a la discusión legislativa. Es difícil, hay que ser realista, ciclo electoral, pero es importante, porque si uno hace este ejercicio de sacar las cosas sustantivas y costosas y visibilizarlas y escrutar al ministro Marcel, si se avanzó o no en ellas, al final todos terminamos en el fondo siendo cómplices de que nunca se discuten las cosas sustantivas. Así es. Siempre estamos con este supuesto de no nos metamos en eso porque es políticamente inviable. Incluso desde mundos que supuestamente promueven aquello que supuestamente es políticamente inviable. Entonces, yo creo que esas 4 crisis son fundamentales y creo que hay que visibilizarla, hay que ponerle en el fondo concreción. Y ese es el rol de la sociedad civil, por así decirlo. También, en el fondo, no puede dejarse todo el debate público en manos de la política profesional. Tiene que haber muchos actores en el perímetro que estén, en el fondo, tratando de desafiar este perímetro lo políticamente viable. Y de repente, en el fondo, las cosas
Oye, hay coyunturas que representan oportunidades, por eso. Nos pilló el tiempo, como siempre. Muchas gracias, Bernardo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Escuchándolo a ustedes muy dos me buena acordé conversación. y quizás de la gran lección de estos 4 años constituyentes, ¿no? Y todo esto que empieza, digamos, a quedar atrás. De Karl Popper, el gran intelectual, filósofo y autor de La Sociedad Abierta y sus enemigos, que al final plantea que en democracia, desde un punto de vista liberal, profundo, lo único que tiene sentido es ir apagando males concretos más que estableciendo bienes utópicos, porque Claro. esas grandes soluciones, estos constructivismos finalmente o no resultan o terminan mal, y yo creo que en Chile de eso en el último tiempo algo sabemos. Así que muy bien, trabajo Pivote, gracias Ignacio. Decía a mí por ahí, decía que plantar el paraíso en la tierra es el camino al infierno. Es lo mismo que pavimentar el acceso al infierno. Así que muchas gracias, nos vemos, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.